Hola amigos de Phoenix Mundi, encantadísima de estar con ustedes hoy nuevamente y tenemos un invitado desde Buenos Aires, Argentina, el profesor Javier Roberto González, miembro académico de la Academia Argentina de Letras, correspondiente de la Real Academia Española, así que va a haber mucho español y mucha charla sobre ello hoy. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás, Alejandra? Buenas tardes para vos todavía ya. Ajá. Buenas noches acá en Buenos Aires. Un gusto de verte. Igual, encantadísima. Muchas gracias por abrir tu espacio y estar con nosotros hoy. Y para dialogar mucho, todo lo que se pueda en este tiempo sobre el español, el uso del español y un poco también ver desde tu perspectiva como profesor, incluso como escritor, tenés antecedentes y tenés una actividad también de creación y de haber nacido y criado en el sur de Argentina, en la Patagonia, ¿no? Así que... No nacido, criado, no nacido. Ajá. Nací en Buenos Aires, pero sí, me crié en la Patagonia, exactamente. Magnífico, así que bueno, también tenemos una voz que no es solamente porteña de Buenos Aires, conectada con el mundo de la Real Academia Española, de la Academia Argentina de Letras, ¿no? Así que bueno, Javier, voy a hacer una presentación lo más breve posible de tus antecedentes profesionales y luego vamos a conversar. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Encantada. Bueno, amigos, es un currículum que es, por primera vez me encuentro que está paginado como en un libro, ¿no? Entonces, piensen que después de 64 páginas, lo que voy a leer realmente es una síntesis, aunque a ustedes les parezca que no. El profesor Javier Roberto González es profesor, licenciado y doctor en letras por la Universidad Católica Argentina, egresado con medalla de oro y recibió entonces el premio de la Academia Argentina de Letras en el año 1988 cuando egresó como profesor. Es miembro de carrera científica del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de la República Argentina, el tan prestigioso CONICET, y bueno, actualmente es un investigador independiente. Es miembro de número de la Academia Argentina de Letras desde 2019 y miembro al mismo tiempo de correspondiente de la Real Academia Española. En la Universidad Católica Argentina es actualmente decano de la Facultad de Filosofía y Letras desde 2024. Anteriormente también había ocupado ese cargo y es profesor titular ordinario de las asignaturas de literatura española medieval e historia de la lengua española. En esta misma facultad fue director del Centro de Estudios de Literatura Comparada, director de la revista Letras, tan prestigiosa ella, director del doctorado en Letras entre 2011 y 2012, director del Departamento de Letras de 2006 al 2018, profesor de la asignatura Lecturas Comparadas de la obra de Jorge Luis Borges en la maestría en Literaturas Comparadas. Ha sido también docente en la Universidad Nacional de Buenos Aires y en la Universidad de Morón de la Argentina. Bueno, el profesor González ha sido invitado en numerosas universidades nacionales e internacionales. Voy a leer de alguna manera una síntesis.
Fue profesor invitado en las Universidades Nacionales de Cuyo, del Nordeste y de la Patagonia en Argentina, en la Universidad Católica Sedes Sapientiae de Lima, Perú, en la Universidad Nacional de Bogotá, de Colombia, en la Universidad Gabriela Mistral de Santiago de Chile, en la Universidad de Sao Paulo, Brasil, en la Universidad de Brasilia, Brasil, en la Universidad de Zaragoza, España, en el Instituto Universitario Sofía de Firenze, Italia, en la Università Vitale Salute San Raffaele de Milano, Italia, en la Università degli Studi di Perugia, Italia, en la Université Libre de Bruxelles, en Bélgica, en la Université de Lille, en Francia, y en la Université de Paris 3, Nouvelle, France. Bueno, me has hecho practicar un poco mi idiomas extranjeros. Quiero avisarles a los amigos que puede haber por momentos algún tipo de interrupción por unos segundos, pero seguimos conectados. Gracias. Continúo con la referencia que es autor de más de 150 trabajos de investigación publicados en volúmenes y revistas académicas de Europa, ambas Américas y Asia, mayormente encuadrados en el área de filología hispánica medieval y del siglo XVI y de literatura comparada. El profesor González ha publicado los libros Patagonia, Patagones, Orígenes Novelescos del Nombre, en Rawson, Argentina, su edición actualizada y aumentada con el título El Nombre de la Patagonia, Historia y Ficción, en 2019, publicado en Santiago de Chile, Cironguillo de Tracia de Bernardo de Vargas, guía de lectura, publicado en Alcalá de Henares, España, en el año 2000. La edición de este libro de caballerías también fue editado con el título Plegaria y Profecía, Formas del Discurso Religioso en Gonzalo de Berceo, en Buenos Aires, 2008. Los Milagros de Berceo, Alegoría, Alabanza, Cosmos, 2013, Don Quijote y Martín Fierro. Vamos a ver en un momento estas tapas, si nos vas, por favor, doctor González, a mencionar algo de ello. Don Quijote y Martín Fierro, Muerte y Transfiguración del Heroísmo, en Alcalá de Henares, 2016, fue la edición. Y tenemos otra edición anotada de la poesía completa de Jorge Manrique, que fue publicada por Clásicos Hollywood en Buenos Aires en 2022. El doctor González ha coordinado los volúmenes colectivos Visiones de Sarmiento junto a Miguel Ángel de Marco en Buenos Aires 2010 y Borges y Francia junto a Magdalena Cámpora en el año 2011 en Buenos Aires. Como dramaturgo ha publicado Dido y Eneas en el año 1995 y se estrenó esta obra en el Bello Teatro Nacional Cervantes en el año 1995, donde ahí, tengo entendido, has recibido un primer premio por ello. Medea en el Teatro Colonial también fue estrenada, La Declaración de Electra en el Teatro Argentores en 1997. Y esta última obra fue asimismo distinguida en 1994 con el premio, acaba entonces exacto, el Premio Nacional de Teatro otorgado por la Sociedad General de Autores de la República Argentina. Bueno, amigos, el doctor González tiene poemas publicados en antologías, cuentos, en diarios, revistas, así también como poemas, que es todo un listado realmente importante. Muchísimas gracias, doctor González. Y vamos a hablar entonces brevemente, porque lo que nos interesa fundamentalmente hoy es más sobre el español y la Academia Argentina de Letras y la Real Academia Española, pero me gustaría preguntarte, ya que has abordado los tres géneros tradicionales, ¿no? El dramático, el poético, la poesía y la narrativa. Cuando decidías o decides elegir uno u otro género para escribir, ¿qué es lo que te motiva a hacerlo? O sea, ¿es por un impulso que vos ves la totalidad en un género o está también priorizando algo más pensado cuidadosamente en donde tu formación académica
es importante en esa decisión? Es una pregunta difícil. Yo recuerdo que el gran filólogo Menéndez y Pelayo decía que un crítico literario y un filólogo, un estudioso de la literatura, tenía que tener experiencia propia como creador. Aunque no fuera un gran novelista, un gran poeta, pero tenía que haber atravesado por esa experiencia para poder ejercer su rol de crítico y de estudioso de la literatura, con conocimiento de la cocina, digamos, ¿no? Yo creo que por eso empecé a escribir. Yo me considero ante todo un filólogo, yo soy un estudioso de la literatura y de la lengua, y secundariamente un creador, pero no, recordé siempre ese consejo de Menéndez Pelayo, que uno no está del todo preparado para juzgar a los demás o para analizar a los demás o para estudiar la obra de los demás si uno no tiene una experiencia propia como creador. Y los temas van dictando el género correspondiente, ¿no? Hay ideas que se presentan como narrativas, hay ideas que se presentan como dramáticas. Yo me dediqué más al teatro que a otros géneros, es donde hice un poco más. Y es algo casi indiscutible, ¿no? Una idea a veces puede nacer a partir de un concepto, a veces a partir de una imagen, pero tanto el concepto como la imagen que se presentan a uno como potencialmente derivables en una obra literaria, ya piden un género determinado. Cuando a mí se me presenta una idea determinada, una imagen determinada, yo ya sé de entrada que es para narrarla o para representarla, o para cantar acerca de ella líricamente. Eso no hay duda, es una cosa que ni se duda, es instintivo, ¿no? En mi caso, por lo menos. Uh-huh. Muy claro, muy claro. Señor productor, Daniel Vargas, el doctor Daniel Vargas hoy está muy activo en la producción ayudándonos, así que por favor, muy agradecida por su intervención directa y nos gustaría ver si vemos esa imagen un poco más agrandada y perfecto. Acá hay etapas de 3 libros del profesor Javier González. Javier, ¿podés mencionarnos brevemente de qué trata cada una de estas? Habiendo tenido tantas, ¿por qué elegiste las 3? Estas son las últimas, porque son las últimas, no por otro motivo elegí estas. La que está más a la izquierda de la pantalla, Don Quijote y Martín Fierro, Muerte y Transfiguración del Heroísmo, es un típico estudio de literatura comparada que intenta poner en análisis correlativo o contrastivo las dos obras emblemáticas de las literaturas española y argentina, ¿no? Yo soy profesor de literatura española, yo me dedico a la literatura española, pero soy argentino, y entonces, de alguna manera, estos dos personajes emblemáticos, Don Quijote y Martín Fierro, comparten una característica, y las obras que vehiculizan sus historias comparten una característica, que es la de estar en una zona de transición entre lo que podríamos llamar una matriz heroica, un arquetipo de personaje heroico, y ya el naciente antihéroe de la modernidad, el naciente antihéroe de una matriz de índole más bien novelesca, ¿no? Es decir, son personajes que tienen vocaciones y cierto destino de héroes, pero que no se llegan a consumar, que por el contrario, sus vidas terminan derivando en todo lo contrario de un destino heroico, terminan derivando en un destino de fracaso, en un destino de impotencia, ¿no? Y sobre todo en un destino de autojustificación. Lo que caracteriza al antihéroe frente al héroe es que el héroe se realiza actuando. Y el antihéroe, como no tiene éxito en su intento de actuación, se tiene que autojustificar discursivamente. Lo que caracteriza al antihéroe es que está siempre explicando por qué las cosas le salieron mal. Cuando el héroe no tiene nada que explicar, el héroe ostenta directamente el éxito de su acción. Y en eso se parecen estos dos grandes personajes de la literatura,
alejados tanto en el tiempo, ¿no? Uno a comienzos del siglo XVII, el otro a fines del siglo XIX, y en dos contextos culturales tan distintos, ¿no? Como la Castilla de los siglos de oro o la Argentina de la preorganización nacional, ¿no? Esa Argentina previa al gran salto de desarrollo argentino de fines del siglo XIX. El segundo que aparece ahí, bueno, es la poesía completa de Jorge Manrique, que es decir, es uno de los grandes clásicos de nuestra lengua, eternos, es el más grande poeta lírico medieval español, en castellano, ya de fines de la Edad Media, del siglo XV, y bueno, y en ese volumen yo he hecho un estudio muy completo textual, es decir, de compulsa, de testimonios, tanto manuscritos como ediciones antiguas de la poesía completa de Manrique, para fijar el texto con todos los imperativos propios de la crítica textual, de la anecdótica, y una abundante anotación, no solamente crítica, sino histórico-literaria, con una completa introducción a la obra y a la vida de Manrique. Es la típica edición universitaria para el estudio de los, o para el uso de los estudiantes universitarios, pero que también pueden utilizar un público culto general, ¿no? Y el último libro que aparece ahí es el primero y el último, porque es la reedición de mi primer libro, que tiene ya 20 y tantos años, que cuando cumplió 20 años de editado, me llegó una lindísima invitación de Chile, de la Universidad Católica de Chile, para reeditarlo corregido y aumentado, ¿no? El nombre de la Patagonia es un nombre muy lindo para estudiar, porque es un nombre que tiene un origen literario. Patagonia es un topónimo que tiene un origen literario. Procede el nombre geográfico del nombre de los pobladores, patagones, que se lo dio Magallanes a los pueblos originarios de esa zona, y el nombre procede de un libro de caballerías de comienzos del siglo XVI, el Primaleón, ¿no? Donde aparece un personaje patagón que tiene una serie de características maravillosas, ¿no? Y esto es muy interesante porque no es el único caso de un topónimo americano que se origine en esta vasta literatura caballeresca que cubrió todo el siglo XVI español, los libros que volvieron loco a Don Quijote, precisamente. En Estados Unidos, por ejemplo, hay un topónimo importantísimo que tiene exactamente el mismo origen que Patagonia, que es California. California también procede de un libro de caballerías, en este caso de las Sergas de Esplandián, que es una continuación del famoso Amadís de Gaula, ¿no? Y los conquistadores y exploradores españoles que bautizaron California, primero la península mexicana, naturalmente, y luego, por extensión, ese nombre pasó al estado, al enorme estado americano. El nombre ese procede de este libro de caballerías, de una ínsula de California donde habitaban unas especies de amazonas, de mujeres guerreras muy, muy aguerridas, que presumiblemente serían medianamente similares a ciertas pobladoras que encontraron los españoles ahí en esa zona, y entonces decidieron ponerle ese nombre. De modo que, y omito otros casos también, otros topónimos, ¿no? Sí, sí. Pero es todo un campo de estudio que fue bastante trabajado en un momento, el de la influencia de los libros de caballerías en la toponimia americana. Y el caso de Patagonia es uno de los casos más ricos para analizar. Dio para todo un libro y además para 2 ediciones y una segunda muy aumentada. Claro, claro. ¿Y habrá tenido algo que ver que vos te criaste en esa Claro, porque yo me acuerdo cuando era chico e iba a la escuela primaria en una pequeña... Bueno, ahora seguimos con el comentario del profesor. Sí. Acá estoy de vuelta. Gracias. Cuando yo era pequeño e iba a la escuela primaria en una pequeña ciudad de la Patagonia, a mí me enseñaban erróneamente que el nombre de la Patagonia, o que el nombre de Patagones que Magallanes le dio a los pobladores,
se lo había dado porque aquellos pobladores tenían unos enormes pies. Es lo que yo aprendí en mi colegio, en la escuela. Y eso es lo que nos enseñaban a todos los chicos argentinos, y también a los chicos chilenos les enseñaban exactamente el mismo disparate, porque la Patagonia la compartimos argentinos y chilenos, ¿no? Entonces, bueno, no puede ser que se siga repitiendo esa tontería, y todavía hoy se la sigue repitiendo, menos que antes, pero todavía se la sigue repitiendo. Eso es una etimología popular. Creer que Patagón tiene algo que ver con patón, cuando en realidad no tiene nada que ver, no hay ninguna vinculación entre esas dos ideas, ¿no? Sí, me enseñaban porque tenían los pies envueltos en cuero, entonces estaban las huellas grandes y de ahí el Patagón. Eso es el cruce. Eso de las huellas grandes, el que lo dice, es un explorador inglés, Thomas Cavendish, que vino casi un siglo después de Magallanes, y encontró esas grandes huellas y dijo, bueno, Magallanes los debe haber llamado así por estas grandes huellas. Ahí, no. Sí, es un comentario muy interesante que está haciendo el profesor González, porque en eso coincide totalmente mi historia también. Sí, te escuchamos. Entonces... Completo el comentario. Eso viene de Cavendish y no de Magallanes. Así que por eso es que hay que insistir con la etimología verdadera sobre eso. Interesantísimo, y tu libro estará, bueno, supongo en todos estos libros por internet o contactando a las universidades respectivas, ¿no? Coligüe. Bueno, pasamos por favor, señor productor Minervi, a la próxima imagen, porque ahora sí vamos a ir de lleno a esta otra faceta del profesor González como miembro de la Academia Argentina de Letras. En 2019, doctor González, fuiste elegido miembro de número de la Academia Argentina de Letras y miembro correspondiente de la Real Academia Española. Y pregunto, ¿qué tarea realizan las academias nacionales? ¿No? Porque vos nos dirás con más detalle acá. Perdón, hay una imagen bellísima, es del Palacio Errázuriz en Buenos Aires, ¿no es cierto? Sí, bueno, antes de contestar justamente quiero encarecer la imagen porque la Academia Argentina de Letras tiene una de las sedes más bonitas, porque tiene su sede en el Palacio Errázuriz de Buenos Aires, que es una noble construcción en estilo francés. Ahí vemos unos tapices que presiden el salón de actos, que son unos tapices renacentistas que tenemos ahí. Y verán que varios de los académicos tienen la mascarilla, el barbijo, porque estábamos apenas saliendo. En la época de la época de la pandemia, ¿no? Cuando se hizo ese acto. Sí, claro, al año siguiente habrá sido el acto de Asunción. Este acto fue, sí, este fue el acto de Asunción mío en el año comienzos del 22. A mí me eligieron el 19, pero hubo que postergar toda la parte protocolar hasta después de la pandemia. Yendo a tu pregunta, al fondo, a lo que importa. Las academias de la lengua son 23 o 24, según contemos a una última que después me referiré a ella. Son 23 academias de la lengua española en todo el mundo. La más conocida, naturalmente, y la más antigua, y la que tiene toda su carga, a veces hasta un poco intimidante, es la Real Academia Española, que tiene ya más de 300 años, fue fundada en 1713, pero a partir del siglo XIX, de la segunda mitad del siglo XIX, nuestras repúblicas americanas fueron creando también sus propias academias de la lengua, porque evidentemente la lengua española no es un patrimonio de los españoles, es un patrimonio de todos nosotros, y en absoluta paridad de derechos y de obligaciones para con ella. Por lo tanto, todos los países fueron generando sus propias academias. La más antigua de las americanas es la colombiana, que se creó en 1871.
Y entre las más nuevas está, bueno, la Academia Norteamericana de la Lengua Española, que es de 1970 y algo, 70 y tantos. 75 creo que es. 75, ahí tenés bien el dato. Y después está la Academia Filipina de la Lengua en Asia, es decir, hoy en día en Filipinas se habla mayoritariamente el inglés, además del tagalo, que es la lengua originaria, pero también hay un sector de la población que todavía conserva el uso del español porque fue... Quiero avisar a los amigos, si quieren hacer preguntas, perdón, Javier, si quieren hacer preguntas, comentarios, está abierto el cuestionario. Gracias. Sí, perdón. No, decía que en Filipinas hay también una academia porque durante siglos fue un dominio español y el español tiene todavía, aunque menor, pero tiene un arraigo y es vehículo de creación literaria. Hay una academia de la lengua española en África también, en Guinea Ecuatorial, que es de las más nuevitas, porque también esa es una ex colonia española donde se habla español, por lo tanto. Y luego hay una última academia que se sumó, pero con condiciones especiales, a la Asociación de Academias, que es la Academia del Judeo Español, que tiene su sede en Jerusalén, en Israel. Porque el judeo español es una variedad del español, pero es una variedad arcaica del español. Es el español que hablaban los judíos sefardíes que vivían en España en el siglo XV, cuando los reyes católicos los expulsaron. Y estos judíos españoles expulsados, que se desparramaron por Medio Oriente, por el norte de África, por la península balcánica, y que luego emigraron a América. Hay una comunidad sefardí muy importante en Buenos Aires y hay otra muy importante en Nueva York y en San Pablo, en Brasil, ¿no? Conservaron casi inalterada esa lengua del siglo XV. Es como una especie de Jurassic Park lingüístico. Es maravilloso porque A ver. Ahí. Pido perdón por estos cortecitos que a veces se producen. No, igual te agradecemos que estés con nosotros. Es como tener viva, con hablantes actuales, la lengua de Cristóbal Colón, o la lengua de los Reyes Católicos, o la lengua de Jorge Manrique, que veíamos recién. Es por ese motivo que esta última Academia de la Lengua no puede trabajar del mismo modo que trabajamos las demás, porque las demás trabajamos, y acá voy a tu pregunta, trabajamos mancomunadamente para darle al español que compartimos todos, que es una lengua internacional, que es la lengua vehículo de cultura y de vida de varias decenas de países, ¿no? Trabajamos para darle una normativa, para darle una organización a su gramática, a su vocabulario, a su diccionario, a su ortografía, y en realidad el judeo español tiene una gramática, un vocabulario y una ortografía que no son las de hoy, son las de hace 500 años. Por eso es que no puede trabajar con nosotros de la misma manera, pero de todos modos es una academia hermana a la que queremos mucho. Y justamente las academias nos hemos agremiado en una organización supranacional, que es la Asociación de Academias de la Lengua Española, ASALE, donde la Academia Real Española es una más que tiene naturalmente una cierta prelación que no se le puede discutir porque es la primera, la más antigua, pero todas trabajamos mancomunadamente en la elaboración de las tres grandes obras que organizan normativamente a nuestra lengua: la gramática, el diccionario y la ortografía. De modo tal que hoy podemos decir, y no sin esfuerzos, porque esto no fue por obra y gracia del Espíritu Santo, hubo que luchar mucho para lograrlo, ¿no? Hoy por hoy ya no podemos decir que la Real Academia Española imponga a nuestros países americanos sus normas lingüísticas. Hoy en día las normas lingüísticas que tratan de acordarse entre, ya digo, veintitantas academias que representan a 600 millones de hablantes,
todos armamos y todos colaboramos en esa normativa, que además tiene que ser por definición una normativa policéntrica, que tiene que respetar las distintas normas cultas de los distintos países y de las distintas regiones. No puede haber una norma que prevalezca sobre otra o que se imponga sobre otra, ni por número de hablantes, ni por prestigio, ni por historia. No puede. Hay que considerar a todas las normas de todos nuestros países como igualmente correctas, lo cual exige un gran trabajo de coordinación y un gran trabajo y un gran aprendizaje de respeto por las modalidades del otro. Y eso es algo que lo estamos todavía aprendiendo a hacer, ¿no? Eso es muy importante. Eso es muy, perdón, Javier, porque bueno, yo voy recolectando comentarios, etcétera, sobre este tema. Y, por ejemplo, de acá yo había pensado una pregunta que se conecta con esto que estás diciendo, si es apropiado decir que la RAE, la Real Academia Española, acepta un término o expresión con una significancia de dictamen autoritario, colonialista, o lo, entre comillas, reconoce o recomienda con un acento democrático, porque lo que me ha llegado más de una vez es esta cuestión como sentirse que dice esto está bien y esto está mal, esto es correcto, esto es incorrecto. Escuchamos, por favor. Es tal cual lo acabas de explicar y sintetizar perfectamente. Lo que hace, primero que no es la RAE, hoy ya no hay que decir más el diccionario de la RAE, no hay que decir más el DRAE, ¿no? El diccionario de la Real Academia Española, eso ya no es más. Hoy en día hay que decir el DLE, el diccionario de la lengua española. El autor o la institución autora del diccionario común a todos nosotros ya no es la RAE, es la ASALE, es la Asociación de Academias de la Lengua Española, donde estamos todos, e incluso donde mayoritariamente estamos más representados aún los países americanos del norte y del sur. Por supuesto que la RAE, esta ASALE tiene su sede en Madrid, y por supuesto que la RAE es la de las 23 academias la que tiene todavía el timón, ¿no? Pero hoy en día están en el diccionario incluidas infinidad de palabras que son nuestras, palabras del español de Argentina, del español de México, del español de Arizona, que no se usan en España, y que no es que la RAE las acepta, sino, esta es la palabra que hay que utilizar, las registra. Perfecto. Y cuando el diccionario de la lengua española, repito, que no es de la RAE, sino es que es de todos, registra una expresión, no la impone, la recomienda. Nadie que decida apartarse de esa norma podrá ser acusado de hablar un mal español. Perfecto. Es una decisión libre que cada hablante asume de utilizar su lengua como mejor le parece. Por supuesto que conviene, y esto ya no depende de la Asociación de Academias, sino de los gobiernos y de los ministerios de educación de los países o de los estados, que para la enseñanza, para la formación de los jóvenes o de... Estamos viendo acá referencias a los amigos, les digo, en la internet. Muchas gracias. Sí. Conviene que para la enseñanza del español las instituciones educativas sean muy prudentes y se guíen por las recomendaciones de la Asociación de Academias, porque necesitamos entendernos. Y si cada uno va a hablar como mejor le place, pues en pocos años o décadas terminaríamos generando lenguas que ya no podrían ser inteligibles entre sí. Hay que asegurar la unidad, y para eso es que en los sistemas educativos resulta altamente conveniente que las recomendaciones de la Asociación de Academias se tengan en cuenta, pero no son leyes como pueden ser las leyes del Código Civil o del Código Penal, que obligan a la población de modo tal que si uno las viola, recibe una sanción. Muy bien, muy bien.
No, esto nos sirve para esclarecer mucho en cuanto a los debates que se establecen, ¿no? O las posiciones también de uno personales. Está perfectamente aclarado. Ahora cuando viene de vuelta el profesor González, le tengo acá otra preguntita que se conecta con esto. Sí, acá te escuchamos. Sí, ¿qué Eh, preguntita? me escuchaste, perfecto. La No, pregunta es entonces, cuando se corta yo sigo escuchando, son ustedes que no me escuchan a mí. bueno, Regio, gracias. Entonces, Javier, yo te pregunto, ¿cómo la Real Academia Española y las academias de la lengua en general se ajustan a una realidad percibida como múltiple, por ejemplo, en el aspecto del género sexual? Vos ya lo has aclarado la cuestión de regionalismos, etcétera. ¿Qué pasa con este tema? ¿Qué están discutiendo actualmente? Bueno, ese tema, que es un tema muy de moda, es un caso típico de discusión. Ahí hay algo en el que estamos todos de acuerdo, que no podemos convalidar. Por supuesto que cada uno usará lo que quiera usar, pero nosotros no podemos recomendar cierto tipo de soluciones que no encuadran en la naturaleza fonética de la escritura de nuestra lengua. Nuestra lengua no es una lengua de escritura ideográfica o de escritura jeroglífica. No representamos ideas, representamos sonidos. Entonces, no podemos representar un género inclusivo poniendo una arroba o poniendo una X, porque la arroba y la X no son articulables, no son pronunciables. Esa solución sirve para escribir, pero no sirve para decir. Y como nuestra escritura es fonética, en nuestra lengua todo aquello que se escribe tiene que poder ser pronunciado. Y eso no puede ser pronunciado. ¿Y qué pasa con la E? Con la E puede ser pronunciada, pero el problema de la E es que arrastra una serie de desbarajustes en el uso de los pronombres. Por ejemplo, si yo adopto la E como marca de género indistinto o de un género no binario, termino sin distinguir objeto directo de objeto indirecto en los pronombres personales. Termino no distinguiendo un lo de un le, un objeto directo lo de un objeto indirecto le. Y además también en nuestra lengua hay muchas palabras que se escriben con e que son masculinas. Con lo cual, para poder plasmarlas en esta solución no binaria o inclusiva, habría que buscar otra solución que algunos proponen que sea la I. Pero ahí viene otro problema. Las lenguas generan sus novedades por espontánea creación de los hablantes. Las lenguas evolucionan y cambian por los cambios y por las innovaciones que los hablantes espontáneamente introducen y que si se convierten en mayoritarias, terminan finalmente convirtiéndose en la norma. Estas propuestas de la X, la arroba, la E, son propuestas que no son mayoritarias, son propuestas de sectores militantes, activos, en favor de una idea, que están proponiendo algo que todavía no se ha convertido en mayoritario. Y en cierto modo, cuando proponen eso, y en algún caso cuando hasta intentan imponerlo, porque hay algunos organismos y algunas reparticiones públicas donde hasta hay normas de estilo que prescriben un modo de lenguaje inclusivo que no deja lugar para la libertad, terminan siendo igual de impositivos e igual de... Está muy bien, muy claro. Perdón, otra pequeña pausa. Digo, terminan siendo igual de impositivos e igual de autoritarios que como lo fue la RAE durante siglos. Entonces se da el caso que yo me encuentro con personas que me dicen, no, ¿cómo le vamos a hacer caso a la RAE? Pero al mismo tiempo pretenden que le hagamos caso a ellos con este tipo de normas que, repito, no están todavía arraigadas
en el uso espontáneo de los hablantes. Si andando el tiempo arraigan y generan una modificación genuina en la estructura de la lengua, pues las academias de la lengua lo vamos a terminar aceptando y registrando, y tendremos que modificar nuestra gramática y habrá cambiado la configuración del género gramatical en español. Pero ese momento todavía no llegó, porque estas fórmulas no tienen todavía la aceptación popular extendida como para que las tomemos en cuenta. Claro. Un caso distinto, muy distinto, es el caso del desdoblamiento, ¿no? De la inclusión no ya a través de una desinencia distinta, sino de los desdoblamientos, ¿no? Queridos amigos y queridas amigas, ¿no? Es decir, rechazar el llamado masculino no marcado y desdoblar el masculino y femenino. Eso está teniendo más arraigo. Y eso es muy probable que termine finalmente convirtiéndose en la norma, aunque habrá que tener un especial cuidado ahí de ver de qué manera eso uno lo puede asimilar para no convertir al discurso en una cosa terriblemente pesada, porque una cosa es desdoblar en masculino y femenino en un saludo, en un vocativo, y otra cosa es desdoblar absolutamente a lo largo de un texto cada pronombre, cada adjetivo y cada referencia, porque eso atenta contra la economía lingüística y hasta con la misma estética y elegancia del texto. Esas cosas se van a ir acomodando con el tiempo, no hay que apurar los procesos. Es como el metabolismo de la biología, ¿no? Hay que darle tiempo a que la lengua asimile las novedades, se conviertan en mayoritarias, en espontáneamente adoptadas por el pueblo, por la gente, y ahí las academias las terminarán registrando como es debido. Pero clarísimo, clarísimo. El tiempo nos va corriendo como suele pasar en estos temas y especialmente conversando con vos, pero hay algo que puede ser, creo, muy interesante por la frescura, que es que has viniste de Arequipa, Perú, del encuentro de la Asociación de Academias de la Lengua, justamente, y tengo entendido que ustedes han estado deliberando, conversando, discutiendo sobre tres ejes o áreas temáticas: mestizaje, interculturalidad, lenguaje claro y accesible, y culturas digitales e inteligencia artificial. Entonces, lo más breve posible, Javier, ¿nos podrías mencionar algunas conclusiones sobre estas tres cuestiones? Bueno, voy de lo último para lo primero. El tema de la inteligencia artificial, no hace falta que volvamos a decir cómo nos ha revolucionado a todos y nos ha cambiado la vida a todos, y muy particularmente en lo que atañe a la lengua, porque hoy por hoy la mayoría de la información que tienen los sistemas de inteligencia artificial, el ChatGPT o los que hay, es información en inglés. Entonces, cuando uno hace una pregunta en español, nos contesta en español y tiene información en español, pero muchas veces es traducción de fuentes en lengua inglesa. Lo que estamos haciendo ahora en la SAL, en la Asociación de Academias de la Lengua, con un programa que se llama Leia, que remite al personaje de la Guerra de las Galaxias, creo yo, no casualmente, sino buscado, ¿no? Es cargar. Estamos en un trabajo denodado de carga de información y de texto y de material en español para la inteligencia artificial, para que el español realmente tenga muchísimo material cargado en esos programas, para que después las respuestas vayan siendo cada vez más directas y no tan traducidas. El tema del lenguaje claro e inclusivo es fundamental. Esto lo trabajan mucho los abogados últimamente, y es un tema fascinante, porque en este camino en el que todas nuestras sociedades modernas están embarcadas de ampliación de derechos, se ha definido un derecho de última generación más, que es el derecho a comprender. El ciudadano, el consumidor, tiene. Esto está sumamente interesante también, ¿no? El derecho
del ciudadano entender. Exacto, tiene derecho a comprender aquello que se le comunica. Por ejemplo, un ciudadano tiene derecho a que la legislación que está obligado a cumplir sea inteligible, sea clara, esté redactada en términos claros. ¿Mm? Un cliente de un banco, por ejemplo, que a veces uno tiene que hacer trámites complicados y cuyas instrucciones no termina de entender, o el consumidor de un producto, sea cual sea, ¿no? O ni digamos el paciente de un médico o de un hospital que le da un diagnóstico o un informe médico que no entiende lo que quiere decir. Ese reclamo de entender ese tipo de cosas, hoy en día se considera no ya una mera petición, por favor explícame que no entiendo, sino un reclamo con fuerza de derecho y por lo tanto exigible. Y por lo tanto, todos aquellos que estamos involucrados en la definición de las normativas de la lengua, estamos muy interesados en fomentar el uso de un lenguaje claro. Lenguaje claro no significa lenguaje pobre, no significa que para ser claro haya que empobrecer el lenguaje, achatarlo o reducir el vocabulario o convertir la sintaxis en una sintaxis de oraciones simples, sin subordinadas y demás. No, 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 no. El lenguaje tiene que tener toda la riqueza de su vocabulario y de su gramática, pero todo eso tiene que estar estructurado de una manera clara para un ciudadano o un consumidor común. Perfecto. Y eso se ha trabajado mucho en este Congreso. Y por último, pero más importante quizá, el mestizaje y la interculturalidad. Hablábamos al principio de que ya la normativa de nuestra lengua no la dicta Madrid en solitario, sino que Madrid trabaja con México, con Nueva York, con Buenos Aires, con Lima, por decir, con todos los países hispanohablantes. Nuestra lengua es una lengua heterogénea. Es la misma, es una, nos entendemos todos maravillosamente, pero no hablamos igual. Vos y yo somos argentinos, hablamos como argentinos, pero acá nos están escuchando hispanoparlantes de otros orígenes que hablan de otra manera, que utilizan algún vocabulario distinto, ¿no? Pero maravillosamente todos nos entendemos, ¿no? Eso es el mestizaje que define al español. Somos diversos, nos mezclamos, y damos como resultado una única lengua, pero una única lengua que procede de orígenes distintos y que tiene personalidades distintas y que tenemos que conservar esas personalidades distintas, esas identidades distintas. Es lograr ese equilibrio maravilloso y casi milagroso entre la diversidad y la unidad. Y lo estamos logrando. En estos congresos es maravilloso porque nos encontramos hispanoparlantes de distintos países, a veces nos ponemos a charlar y tenemos que hacer alguna pequeña aclaración de alguna palabrita que uno usa y el otro no entiende, pero lo aclaramos y ahí entendemos y seguimos adelante, ¿eh? Porque la lengua es... Exactamente, sí, 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 totalmente. Y eso uno lo vive como inmigrante hispano, ¿no? En los Estados Unidos también. Perfecto. Javier, Estados Unidos, en los Estados Unidos yo me imagino que además como hay migrantes de distintos lugares de Hispanoamérica, se forma ahí una maravillosa, como se dice en griego, una maravillosa koiné, ¿no? Un maravilloso español común, donde predominará alguno sobre otro debido a la mayoría, de donde procede la mayoría, pero se empieza a formar una cosa nueva que es maravillosa. Y no nos olvidemos, eso vos lo sabés mejor que yo, no nos olvidemos que Estados Unidos es el segundo país hispanoparlante en cantidad de hablantes. Viene después de México, y antes de España, y antes de Colombia, y antes de Argentina. Es decir, que en el futuro del español, el rol de los Estados Unidos es fundamental, porque además es el país donde más crece el estudio del español entre los no hispanoparlantes nativos. De manera que Estados Unidos va a tener un protagonismo fundamental en el futuro del español. Muchísimas gracias por todo esto que decís, porque bueno, también me da pie que a través de FECSAN, el Centro Cultural FECSAN, Cultural Center,
y Peregrinos y sus letras, estamos trabajando muy intensamente, exacto, para compartir actividades culturales hispanas de distinta índole, ¿no? Y tener eventos en conjunto, etcétera. Así que todo esto está muy agradecido que lo estés marcando realmente, Javier González. Y bueno, tenemos que ir cerrando, dado el tiempo que ya ha pasado volando, escuchándote tan intensamente. Y acá hay algunas otras imágenes, rápidamente podremos pasarlas para que en 2 líneas nos digas, por favor, de qué trata. Bueno, esto justamente tiene 10 días. Esto fue el día que me tocó a mí exponer en el Congreso de la Lengua en Arequipa, ¿no? En Perú. Y ahí, bueno, en esa misa había de todo. El señor que está al lado mío es peruano, el otro español, la otra ecuatoriana, el otro colombiano. Es decir, eso es la maravilla de nuestra lengua. Había uno de cada lugar y todos. Perfecto, muy bien. Muy bien. Trabajando mancomunadamente para promover y para preservar lo maravilloso de nuestra lengua, que es lo que acabamos de decir, la unidad en la diversidad. Exacto, perfecto. Y la próxima imagen, por favor. Bueno, esto es en Arequipa también. Esto fue en el almuerzo que se hizo en homenaje del rey, porque estaba el rey Felipe VI, el rey español, ¿no? Y esta es la delegación de la Academia Argentina de Letras en Arequipa. Es una vergüenza que yo esté en el medio, porque en realidad en el medio tendría que haber estado el señor que está de pie a la derecha, que es nuestro presidente, el doctor Oterino, que es un gran poeta argentino, que es el presidente, ¿no? Luego está la doctora Zorrilla, que es una gran lingüista, el doctor Caballero, que está detrás de mí, que es un gran helenista y latinista. La otra persona que está al costado del doctor Caballero es Jaime Correas, que es correspondiente por la provincia de Mendoza. El doctor Parini, que es especialista en cuestiones justamente de inteligencia artificial aplicada a la lengua. Y la doctora Acuña, la señora de pelo blanco, que es una gran especialista en la enseñanza bilingüe del español a las comunidades indígenas, porque ese es un tema que en nuestros países es muy importante. En la Argentina no mucho, pero hay comunidades cuya lengua materna es alguna lengua originaria y que entonces cuando llegan a la escuela primaria hay que enseñarles español sin que sepan una palabra de español. Y bueno, Leonor es una gran especialista en esa didáctica del español para poblaciones de lenguas indígenas. Perfecto, la aclaración. Y bueno, y el cierre de la última imagen, acá te tenemos en la UCA, ¿no? Esta es mi segunda casa, es la universidad donde pasé más de 40 años de mi vida. Y vos también. Sí, claro, es nuestra alma mater común. Sí, La Universidad Católica de Buenos Aires, ahí estoy en una colación de grados. Eso fue durante mi decanato anterior, ¿no? Mi segunda casa. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Javier, por este encuentro. Un gran placer. Y bueno, hasta cualquier momento nos da ganas de seguir charlando y escuchándote fundamentalmente. Muchísimas gracias a vos, Alejandra. Yo quiero decir a quien está escuchando que Alejandra fue profesora mía cuando era jovencísima. Sí, porque no tenemos tanta diferencia de edad. Ella era una jovencísima profesora asistente, recién recibida, y yo estaba estudiando. Ella fue mi profesora en la cátedra de literatura inglesa, en esta universidad que acabamos de ver en Buenos Aires. Norteamericana en aquel entonces. En aquella época era inglesa y norteamericana todo unido, es cierto. Ahora son dos cátedras distintas. Es más, me enorgullezco de haber sido yo en mi decanato anterior quien creó la cátedra de literatura norteamericana separada de literatura. Perfecto, exacto, sí, exactamente. Creo que en aquel entonces, cuando en esa clase,
bueno, que tuviste, que yo fui tu asistente, ¿no? O sea, fui tu profesora, me parece fuerte decir eso, pero creo que fue mi primer grupo que tuve cuando me dieron la asistencia en esa cátedra, así que inolvidable. Yo me acuerdo del año, fue en el año 1985. Sí, perfecto, perfecto. Hace 40 años. Bueno, pero eso es increíble, hermoso que estemos reuniéndonos para seguir hablando de cultura y compartiendo tantas otras experiencias. Doctor González, muchísimas gracias nuevamente y bueno, hasta pronto y decimos acá, Yoli Gutiérrez, felicidades, excelente entrevista, muchísimas gracias y bueno, quedamos entonces en cualquier momento. Tengo que agradecer especialmente, acá aparecen bacán, guay. Maravillosas palabras de nuestras modalidades lingüísticas. Y bueno, intentando despedirme de todo, bueno, especialmente hoy, bueno, agradezco desde ya a Yoli Gutiérrez, todo FEXAN, al doctor Daniel Minervi, Vargas Minervi, por toda su colaboración en la producción de este podcast en particular de hoy, y siempre a Felipe Morales, por supuesto. Amigos, seguimos entonces en podcast. El próximo podcast va a ser una excepción en cuanto a la línea cronológica, porque comúnmente tenemos cada 2 miércoles la producción de un nuevo podcast, pero este será el próximo miércoles y va a ser con un invitado de acá de Arizona que tiene mucho que ver con la televisión hispana de Arizona. Así que los esperamos, estén atentos y bueno, y este programa pueden subir preguntas, comentarios, por supuesto, en YouTube y por supuesto en Facebook con FEXAN. Muchas gracias, doctor González. Chao, chao. Hasta siempre. Gracias. Hasta siempre.